Antes de entrar en materia, quiero decir una cosa. En una plaza de toros de la provincia de Sevilla, toreaba Rafael el Gallo y uno que iba a tomar la alternativa. Y a Rafael el Gallo pues le habían pitado, le habían tirado almohadillas, le habían dicho de todo. Y ya era el quinto toro de la tarde. Y salía, y iba a entrar el nuevo allí, lo habían dejado para el último. Y dice: maestro, hay que ver cómo está el público. Y dice el maestro: usted ya lo coge cansado. Bueno, pues ya sé que os cojo cansado, perdonad, pero ¿qué le vamos a hacer? Espero no cansaros mucho más. El tema que voy a desarrollar tiene 4 patas, como una silla. Una pata es los aspectos artísticos, otras son los aspectos técnicos, otros son los aspectos jurídicos, y la última pata es una pata más gorda y que es la que puede hacer cojear o no cojear la silla, que son los aspectos políticos. Yo voy a hablar de algo que en el desarrollo de la jornada vendría de lo general a lo particular, de lo grande a lo chico, de lo teórico a lo concreto. Es como si fuera una filosofía del valor del patrimonio. Quiero agradecer el que se hayan organizado esta jornada, porque es un tema en el que yo vengo trabajando hace 50 años, aunque no tenga todavía el pelo blanco. Y sé el esfuerzo que cuesta traer a gente de la categoría de los que me han precedido en el uso de la palabra. Decía don Antonio Almagro esta mañana que no conocía Jerez, porque claro, que Jerez, hay que ver dónde han puesto a Jerez. Y tenía razón, pero cuando la pusieron, don Antonio, pues tenían carretera para pasar los carros, las carreteras y los caballos y las veredas y tal. Pasa que luego ha ido pasando el tiempo, nos hemos mecanizado y ya, amigo mío, eso es otra cosa, entonces nos parece que está más lejos porque ya nos vale aquel cartel de la época de Franco que decía: papá, ven en tren. No, a Jerez no se puede venir en tren porque no hay. El contexto de esta jornada es muy interesante. Ojalá nos sirva, porque para algo sirve. Y yo sé el esfuerzo que ha hecho la alcaldesa, la corporación, Manuela, para conseguir traer a los que estamos aquí y el esfuerzo que han puesto por publicitar también esta jornada. Y es realmente esperanzador, aunque yo lo que cuente aquí no sea tan esperanzador. Pero al final veréis que merece la pena. Merece la pena. Yo no voy a hablar de la monumentalidad de Jerez, no, porque no es mi tema. Es un tema largo, incluso hablo de decisiones o de aspectos políticos. Porque a mí me gusta en las intervenciones, aparte de predicar, intentar dar trigo. Mi discurso de ingreso en la Real Academia, mis compañeros me habían recomendado: pues habla de un santo del siglo XVI que ha sido un santo estupendo, o de un funcionario que fue a América y llevó la contabilidad. ¡Qué maravilla! No se equivocó en ningún maravedí. Pero yo hablé del humanismo para el siglo XXI. Parecía que era una cosa que tenía más sentido para mí. Y hoy voy a hablar de la arquitectura popular jerezana, que a mí me parece un valor importantísimo, per se, es decir, por sí mismo, y como un elemento de rentabilidad económico-social. Por lo tanto, voy a intentar compaginar las imágenes que vaya pasando con los textos que he preparado para ofrecerlos aquí ahora. Ponerme a hablar de arquitectura popular
es algo así como tratar una cuestión que desde muy joven yo vengo reflexionando en ella. Cuando yo era pequeño y no dejaba de preguntar el porqué de las cosas, a pesar de que mi abuelo me decía, no preguntes tanto, yo seguía preguntando. Me llamaba mucho la atención por estos monumentos de Jerez, por esos sitios. Y cuando me pidió el autor de Piedras Armeras de Jerez de los Caballeros el prólogo, yo contaba lo siguiente. Al pasear en mi niñez por las calles de la ciudad, me impresionaba sobremanera ese regusto histórico, berroqueño, recio y rancio de sus torreones secuestrados entre las fachadas blancas de las casas. Veía también escudos nobiliarios, unos debajo de afiligranadas cornisas, otros en lugares más ocultos, en casas sencillas, secuencia de aquellos hidalgos venidos a menos. Los enterramientos más ilustres se cubrían en las iglesias con escudos que sobresalían del suelo. Yo sentía un cierto rubor y temor si los pisaba, tanto por la falta de respeto a los muertos que allí yacían debajo de mis piernas de pantalón corto, como por poder dañar de alguna manera aquellos símbolos. Y poco a poco, según fui creciendo, según fui estudiando, según fui amando y según fui amado, iba apreciando más el valor de lo sencillo, la importancia de esas otras construcciones menores, de esa arquitectura sin arquitectos, que eso es la arquitectura popular. Mi condición de profesor de Historia en la Universidad Internacional de Andalucía sobre conservación del patrimonio y mi ejercicio durante cierto tiempo como funcionario técnico de la Administración del Estado en el ámbito de las políticas sociales hizo que en mi sentir más profundo reforzara más mi conexión con el pueblo llano, del que yo procedía, y así sus realizaciones constructivas tomaron carta de naturaleza en lo más hondo de mis entendederas como científico social. El día 1 de abril de 1995 inauguraba yo el primer Congreso sobre Patrimonio Cultural de Extremadura, de cuyo encuentro había sido nombrado comisario. En ese foro y en ese texto, luego publicado dentro de mi colección Pensamiento Libre, decía, en las fases del conocimiento humano hay una que es elemental, se trata de la mera información. Hay un escalón más arriba, que es saber del asunto, y hay una tercera, que es tomar conciencia de la cuestión. Yo creo sinceramente, y lo digo en temas de patrimonio y en nuestros pueblos, que poco se ha llegado a pasar a este tercer grado de tomar conciencia, de implicarse, convencido del valor humano, estético y artístico que tiene la arquitectura popular. Permítame una pequeña aproximación semántica a esa expresión. La arquitectura popular, también llamada arquitectura vernácula, es la propia del país, del lugar. Es la manera en que espontáneamente construye el pueblo. Así como lo monumental es fruto del capricho o del ingenio del que diseña en el tablero, la arquitectura del pueblo es fruto de la necesidad, es resultado de las formas de vivir. La casa se ajustaba antes a lo necesario, a lo conveniente, al terreno, a los materiales cercanos, a la economía de cada uno. Y hay tres elementos que han sido los condicionantes de la arquitectura popular. La genética, es decir, lo heredado y aprendido de los antepasados, la educación, la cultura popular que colabora a poner buen sentido en lo que se hacía, y el clima. Esta realidad, este trípode de genética, educación y clima, es donde todo ser humano se asienta y hace que en un país como el nuestro hallemos una diversidad morfológica en su expresión constructiva. El tipismo no podía ser, no lo es, caprichoso, porque dependía y estaba condicionado por estos elementos. Un repaso breve a las formas de las distintas regiones nos explica que la casa
es fruto de la idiosincrasia humana. Nosotros hacemos a la casa y las casas nos van haciendo a nosotros, nos van condicionando, nos van marcando pautas de comportamiento, incluso gestual. En esas construcciones se aprovechaban las dependencias destinadas a labores agrícolas o a la pesca, o recintos para custodiar el ganado, o la leña, o los corrales para animales domésticos. En lugares húmedos había que elevarlas del suelo para que no se enmoheciera el grano. En esas viviendas, en esos zaguanes, se habilitaban incluso antaño un rincón, sobre todo en la España feudal, para localizar allí el armatoste o armario donde se guardaban las armas, las ballestas, cuando los campesinos, a las órdenes de su señor, al que debían vida y hacienda, les hacía pasar de labriegos a soldados. Ahí tenemos un ejemplo, un rincón de un antiguo armatoste reconvertido en un mueble, en una casa moderna. Tras estas, a mi modo de ver, imprescindibles palabras, quiero reflexionar en lo que más interesa y que justifica en alguna manera este encuentro. Así que hemos de preguntarnos y preguntarme en mi condición de laborioso de este tema o de cronista oficial. ¿Qué pasa en Jerez? O si ustedes quieren una segunda pregunta a la que responderé más adelante. ¿Qué podemos hacer con Jerez? Nuestra ciudad se asentó en un monte. Ya era poblamiento visigodo destacado el año 546, no 556, como esta mañana recordaba a nuestros ilustres visitantes, cosa que decía Matías Ramón Martínez y otras personas, pero que hemos ido aclarando. A tenor con la topografía donde se ubica, podemos afirmar que la ciudad se ajustaba a las rampas y repechos del terreno, a los lugares quebrados. Ante ello se ha ingeniado la agudeza popular para compaginar la ancestral vida rural, logrando eliminar en lo posible las barreras arquitectónicas, pero en no pocas ocasiones, en vez de usar el perímetro de su propiedad, han privatizado las calles. Antes, la distribución de la vivienda, con un pasillo empedrado por donde atravesaban las bestias a las cuadras, contaba con sala y alcoba, pajares, cocina en el suelo, chimenea y topetón, según nombre castizo popular recogido en los diccionarios de Murgas, Buiga y de mi compañero académico Viudas Camarasa. La cuestión a plantear ahora es cómo hemos de resolver inteligentemente el tránsito habitacional al pasar de una vida rural y ruralizada a una vida urbana y urbanizada, para conservar, como se ha dicho esta mañana y esta tarde, aquello valioso que hay y que tenemos que poner inteligencia para no destrozarlo. El asunto es que el cambio de vida, las prisas y las urgencias pueden también llevarnos a un traumatismo mostrenco y penoso. Esto es, hacer de nuestros típicos lugares de vida un prêt-à-porter, como ha sucedido en las ciudades que han descuidado su estampa de siglos para pasar a ser una cosa impersonal, algo en serie, de tal manera que si soltamos a alguien en una calle y antes le hemos tapado los ojos, no sabrá si está en Sabadell, en Baracaldo, en Ciudad Real o en Badajoz. Badajoz, por cierto, una de las ciudades, según el ranking de destrucción que estableció, citado por don Rafael esta tarde, Fernando Choca Goitia, al que invité a un congreso en Extremadura, con un nivel 9 de destrucción, 10 sería el máximo. La cuestión sobre el deterioro que planteo no es asunto menor, por lo tanto, porque a mi entender, custodiar debidamente la personalidad tradicional de ciertos lugares históricos resulta ser una fuente de ingreso, una apuesta de futuro, un convertir al pueblo en una exposición al aire libre. Ahora que tanto se divulgan los centros de interpretación, sería hacer de la ciudad por sí misma una interpretación de ella. No cuidar su identidad es fusilar la personalidad, de eso que los romanos llamaban el genius loci, esto es, el espíritu o genialidad. Los alcaldes, no pocas veces, mirando al voto, frecuentemente en otras ocasiones, suelen pasar de la política, no suelen pensar que la política es el arte de solucionar problemas,
sino que entienden que la política es el arte de solucionar problemas inmediatos. Nuestra arquitectura popular, aparte del desastre que supuso destrozar las murallas y colocar encima casas y tirar arcos y torreones, resulta que sobrevivió sin demasiado daño hasta los años 40 o 50 del siglo XX. Entre otras cosas por la falta de recursos, de dinero y por resistir entre los vecinos solo el socorro mutuo, una economía de subsistencia, de esa posguerra que se decía esta tarde, de pedir en la tienda un cuarto y la mitad, peticiones propias del labriego del suelo y por lo tanto no tener bolsa para hacer innovaciones en sus casas más allá de los pequeños arreglos artesanales. Pero es a partir de esas fechas, tras el Plan de Estabilización Económica en el año 1959, cuando se empieza a posibilitar un desarrollo económico y a liberalizar el modelo dictatorial, cambian las cosas. Si bien en Extremadura solo se notó con el Plan Badajoz, pues aquí en Extremadura no habíamos hecho la revolución burguesa y seguimos con una mayoría de población campesina, con escasos recursos, con unas actividades manuales, artesanales, de hacer botijos, de hacer serones, de hacer aparejos, de curtir las pieles, de hacer trabajos de carpintería, de ebanistería. Éramos herradores, bodegueros, molineros de aceite, zapateros, panaderos. Pero según avanzamos en el siglo XX, con los últimos alcaldes franquistas y los primeros de la democracia, no se ha realizado una pedagogía popular, ni una formación imprescindible a los técnicos municipales, ni a los secretarios municipales para que estos últimos, que cambian cada 2 por 3 en los ayuntamientos, conozcan bien las leyes, que leyes hay, y hagan las advertencias de ilegalidad cuando lo proyectado no se ajusta a la norma, ni las regerías responden al tipismo característico constructivo de la ciudad. A veces, los dirigentes, sigo insistiendo, han sido permisivos y delegan en los técnicos. Pero con frecuencia los técnicos también son permisivos o no se interesan por la cuestión de patrimonio. Manuel Cazado, primer alcalde democrático, amigo mío, solía decir a los que le llegaban a su despacho a solicitar un permiso: tú vete haciendo. Y con esta innovación semántica, el tú vete haciendo, pasaban los días y se acababa construyendo, reformando o rehabilitando contra la norma. Cuando llegaba la autorización, la obra ya se había concluido. Incluso desoyó este alcalde las resoluciones que le envió la Consejería de Cultura, y por ahí anda una resolución para que se eliminara una casa de la ciudad. Una casa situada en lo alto de una muralla. Solo citaré 2 artículos de la ley y afirmo que la Ley de Patrimonio de Extremadura y las normas derivadas de ella deberían contar con el asesoramiento de una comisión local que amparara el conjunto histórico, comisión que actuaría como asesora del alcalde o alcaldesa y podía ser tenida en cuenta también la opinión para los técnicos. Jerez es un conjunto desde 1966, como se acaba de decir esta tarde. Digo conjunto, y esa calificación debería ser repensada a la hora de las actuaciones. Si una obra rompe el estilo del conjunto, si usa materiales extraños o adopta elevación o reformas mostrencas innecesarias, no debe autorizarse porque rompe eso, el conjunto. El artículo 16, 1985 de la Ley de Patrimonio Histórico Español dice: la conservación de los conjuntos históricos declarados bienes de interés cultural comporta el mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica, así como las características generales de su ambiente. Una normativa frecuentemente rota por no existir un patrón para unificar letreros publicitarios. Estas casas que vemos, una situada casi cerca de la otra, usa, por ejemplo, colores que han sido propios de algunas casas palaciegas de Extremadura. Una de ellas, la de la izquierda,
de la escuela del arquitecto Aníbal González. Tiene ahí la forma que corresponde a la puerta llamada Nueva, que se construyó en tiempos de Felipe IV, pero que ya existía antes, porque hay un documento del siglo XVI donde habla de esa puerta, seguramente se le llamó Nueva por la reforma que se hizo. En algunos escritos antiguos se decía que se había perdido el letrero de la puerta y uno, a base de insistir, la encontró en una alacena de la casa, dentro de la casa, que ahí está en mi libro La Minuta de Núñez Barrero. Por lo tanto, como esta mañana decía allí en el ayuntamiento, a veces hay que hurgar, investigar. También don Antonio esta mañana hablaba de la necesidad de investigar, de acercarse. Ya Miguel de Unamuno decía que en lo local está la esencia de lo universal, y sigue siendo verdad. La ley que acabo de citar y otras, como la Ley Extremeña de Patrimonio, dice que las entidades locales tendrán la obligación de proteger, conservar, defender, resaltar y difundir el alcance de los valores que contengan los bienes integrantes del patrimonio histórico-cultural situados en su ámbito territorial. Aquí la ley apunta directamente a las responsabilidades de los dirigentes municipales y con frecuencia se quiere ignorar el capítulo 2 del Código Penal, que también ha sido referido esta mañana por la catedrática de Derecho, donde dice que la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente proyectos de derribo o alteración de edificios protegidos, será castigado con las penas establecidas en el artículo 404 de este Código. No quiero seguir con la legislación. Nuestra realidad tiene esperanza, si bien la realidad nos condiciona. Y la pregunta que me hago es, ¿cuánto ha de condicionarnos esa situación? ¿Cuánto ha de doblarnos la voluntad? Permítame un pequeño análisis reflexivo. La familia tradicional ha desaparecido y la población decrece. Durante el año 2020 el número de defunciones se incrementó un 17,7% en España. El número de nacimientos se redujo un 5,9%. El número medio de hijos por mujer es de 1,18%. El crecimiento vegetativo de la población, COVID aparte, presentó un saldo negativo de 153.169 personas en España. Sin embargo, el crecimiento de los musulmanes en Europa y en España es 7 veces superior y ya superan los 2 millones en nuestro país y va creciendo ese porcentaje. Según el periódico El País, la población musulmana aumentará un 82% en España hasta el año 2030. Ese sería el cuadro de la geografía humana. La distribución de las estancias ha cambiado. Ya no hay doblaos, porque no hacen falta trojes, ni maderos para colgar la chacina, o frutos de invierno, granadas o membrillos. La población urbana no va a buscar esos bienes al campo, sino al supermercado. Los burros no necesitan cuadra, porque se van extinguiendo. Sin duda las casas tienen ahora otras necesidades. Y es ahí, insisto, donde está la capacidad o la necesidad de ahondar, de estrujarse el ingenio para ver cómo se concilia el respeto a la tradición con las innovaciones imprescindibles. La situación de Jerez corre paralelo a la situación de otras ciudades y también a la situación económica que se plantea cara al futuro. Por ejemplo, la nueva financiación autonómica. Ya he dicho que es mi propósito en esta ponencia no quedarme solo en presentar una única fotografía y glosar el tema, sino en ser muy realista y poner sobre el tapete de vuestras entendederas la verdadera situación de esta ciudad y de otras que pierden población y que podrían en alguna manera servir para otros sitios si tuviéramos en cuenta la importancia que tiene el respeto de estos valores patrimoniales que tenemos en depósito. Pero yo aquí ahora, como cronista de mi pueblo y como testigo sufridor de sus carencias, pongo mi catalejo de observación en la realidad que nos condiciona y que nos pone ante el espejo
de lo que no queremos. 1. Jerez está sufriendo un aislamiento y un olvido por parte de los administradores, de las administraciones, tanto la nacional como la autonómica, excepción por justicia debo hacer de la Diputación Provincial de Badajoz, que está atenta, probablemente gracias a la aportación de nuestra vicepresidenta alcaldesa, de las necesidades de la ciudad. 2. Una de las causas de esta marginación es la falta de vías de comunicación. Quedó maltrecho y archivado en el año 1929 el proyecto del ingeniero Eduardo Castillo Lastrucci, que diseñaba una rápida comunicación ferroviaria con Portugal para incrementar el comercio y dar salida a nuestras materias primas. También se ha metido en el cajón la prometida autovía Jerez-Zafra, que hubiera resuelto el ahora arduo trasiego para vehículos de gran tonelaje por una carretera secundaria o terciaria o cuaternaria. Con esta carencia de buenas comunicaciones, algunas empresas no se ubican en Jerez, porque con tan antiguas carreteras y sin tren, resulta que el coste de los fletes acaba siendo mayor que el precio de las mercancías transportadas. Aquí tenemos un ejemplo de lo que no se debe hacer. A la izquierda está una calle en rampa, a la derecha una intervención que ha hecho unas escaleras que no hay manera de que alguien que tenga algún defecto pueda subir por esa vía. Esto, naturalmente, no puede repetirse y no lo ha hecho esta corporación que tenemos ahora en Jerez. 3. La falta de comunicaciones está impidiendo el asentamiento de otros nuevos proyectos en nuestro suelo, como acabo de señalar. Así leemos: el gran matadero del Ibérico de Extremadura estará en la comarca de Zafra y creará más de 100 empleos fijos. Ver La Mañana el 12 del 9 de 2020. Zafra tiene un término municipal de 62,6 kilómetros cuadrados, Jerez 750 kilómetros cuadrados. Nosotros poseemos una gran parte de tierras adhesadas donde crece el bosque más antiguo del Mediterráneo, el encinar. Está repleto ese territorio de retamas, cantuesos, romeros, jaras, que como en un cortejo nupcial acompañan a los reyes del bosque, al alcornoque y a la encina. Con lo decidido, el Jerez de hoy, como el de antaño, el Jerez del pasado, que ofrecía mano de obra barata para incorporarse a las mesnadas medievales, para luchar y morir y abandonar el pueblo. Ahora nos convertimos con estas decisiones por falta de comunicación y por mucho que se esfuerce la corporación, en un lugar con más dificultades. Los jerezanos serán, sin querer, porqueros al servicio de otros de fuera, por capricho, por descuido. Con ello, el valor añadido y los empleos derivados del gran centro del porcino se quedarán en Zafra, que tiene autovía para conectarse con Sevilla, con Madrid o con Salamanca. Esta corporación municipal, estoy en ello, está muy preocupada e interesada por resolver estos problemas. Ahí tenemos un ejemplo de su preocupación por el patrimonio. Se han derribado unas casas que estaban adosadas a la muralla y ahí ha quedado este lienzo con las objeciones que se puedan hacer a la decoración, pero indudablemente se ha limpiado el sitio. Y tenemos todavía que limpiarlo más, porque de esas 5 cocheras que hay en esa plaza, cada una tiene una puerta distinta. Es decir, tenemos que ahondar en las normas subsidiarias para que pueda llevarse a cabo ese ambiente, que se mejore, que se engrandezca, que se proteja, que se aprecie. Otra prueba de la falta del empuje para favorecer el desarrollo de Jerez es haber amputado una de las 3 patas que iban a consolidar el triángulo industrial del sur. Esto es, la acería Balboa, situada en Jerez, la cementera Alconera, situada en Alconera, y la refinería en Tierra de Barro. Esa refinería estaba llamada a ser la gran plataforma industrial del sur extremeño para ofrecer diversos productos derivados del petróleo, el gasóleo, el queroseno, etc. Las refinerías no se han instalado. No se han instalado por la creación de otros lobbies nacionales e internacionales que presionaron al Ministerio de Industria para que diera negativamente el informe de medio ambiente, para justificar que en una tierra de viñedos, como si no nos sobrara vino aquí, podría afectarse a la calidad de la uva. Y el cordobés decía, cuando le decían que no se acercara tanto a los toros, que le podía pasar algo más cornaz da el hambre. La refinería, con los sistemas de purificación que hoy tienen
estas instalaciones, sin duda, hubiera mejorado las condiciones de este triángulo al que me he referido y que el economista y premio Príncipe de Asturias, el profesor Juan, economista, no me acuerdo ahora, decía que era el triángulo diabólico. Los recursos que tenemos hoy en Jerez son escasos para la gobernación de la que estaba llamada a ser la gran ciudad del sur. Ya hemos dicho, perdemos población y achicamos el número de concejales y, en consecuencia, menguamos la asignación económica. Por fortuna, estamos intentando sumar a los presupuestos municipales, gracias a otras instituciones o a corporaciones provinciales, algunos otros recursos. En 1960 teníamos 20.000 habitantes. Hoy tenemos 9.000 y más, y un poco más. Hay deficiencias de comunicación. Ante todo esto, es curioso que en el sur, en nuestro sur, se guarda silencio, mucho silencio. Ya fue revelador que cuando las manifestaciones para la refinería, la gente de Jerez casi no iba y se jugaban en ellos su puesto de trabajo. Esta actitud tan silenciosa, mansurrona y lanar, tenemos que preguntarnos, ¿por qué pasa? ¿Cómo ocurre esto? Cuando estamos viendo lo que ocurre en Cádiz o lo que ocurre en el País Vasco. Nuestra comunidad autónoma presenta los menores índices de Producto Interno Bruto y de renta rentable per cápita por todo el país es la menor. La tasa de paro en la región es de la más elevada del ranking español y es sobrecogedor el paro juvenil, según el ingeniero agrónomo José Ignacio Sánchez Mora, que ha sido el presidente de la Confederación Hidrográfica de Guadiana recientemente y que ha estudiado bien estas cuestiones. Haciendo un trabajo entre sus cercanos, ha deducido que el 75% de los hijos de sus amigos se han marchado fuera de Extremadura. Yo he tenido suerte, solo se han marchado el 50%. Extremadura pierde 4.000 habitantes cada año y muchas zonas ya vive sin gente. Pero a pesar de todo ello somos fieles a las novelas del cacereño Juan de la Cruz Gutiérrez, que tituló Extremadura, tierra de silencio. Nuestra sociedad civil es poco activa en sus justas reivindicaciones. Nos movilizamos, es verdad, por las vírgenes, por los cristos, por las romerías, por las verás, por las velás, pero no nos ponemos las pilas para comprender que somos pocos y que con este panorama cada vez seremos menos. Frente a eso, sí se han publicitado, sin embargo, los movimientos ecologistas. Así, cerca del 35% de las tierras extremeñas gozan de algún tipo de protección medioambiental. Somos la región que tocamos a más hectáreas protegidas por cabeza. Desechamos la central de Valdecaballero. Ahora la Unión Europea considera a las centrales nucleares como de energía saludable, limpia y recomendable. Una de las raíces de esa desidia es que en Extremadura, sobre todo en la sureña donde estamos, no hubo, como ya apunté, una burguesía que urgiera a una industrialización de nuestros recursos. Los señorones, permítanme que lo llame así, dueños del 90% del campo, eran en verdad una oligarquía rentista e insolidaria. Jamás pensaron en transformar el modelo. Pues si se iban fuera, como hicieron, nombraron administradores. Alguien quiso ponerle a Jerez, cuando se marchaban, Jerez de los administradores en vez de los caballeros. Así resultaba que en sus fincas, cuando nacía una criatura, hijo del porquero o del pastor, se celebraba igual que cuando nacía un nuevo ternero, porque iba a ser mano de obra para el campo. Aquí somos, desde el punto de vista geográfico, un fondo de saco, sitiado por Portugal por la serranía de Huelva. Hemos estado primero en manos de la nobleza y de un clero mandón y desconsiderado que nos amenazaba con el infierno si faltábamos al amo. En mi libro Espuelas, hoces y cuchillas hago un estudio de la sociedad sureña y de los afanes que tenía y cómo le cortaban, como con un tajo, esos afanes. Fuimos reos del diseño dictatorial de las órdenes militares
finalmente de los administradores, que eran los caciques que administraban las propiedades de sus señores que se habían ido, como he dicho, a vivir fuera, a Madrid, a Sevilla. Esta gente, pegada siempre al clero, eran creyentes de medalla y cirio, muy conservadores, y ellos frenaron el progreso de esta zona del sur. Formaron durante siglos y hasta la primera mitad del siglo XX el fuerte abrazo, que antiguamente era entre el trono y el altar, y luego es entre la sotana y la cartera del señorito. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué esta Extremadura sureña, aunque seamos pocos, estamos tan silenciosos y nos manifestamos muy tarde, cuando aparece por aquí una autoridad o sin que aparezca? Y voy a responder por qué. En primer lugar, tenemos un clima amable, duro en verano, pero paradisíaco en otoño y templado en invierno. En segundo lugar, disfrutamos mucho de la vida al aire libre. Sacamos las sillas a las puertas de las casas, a las terrazas, a los patios, sacamos el botijo, las cervezas, salimos al campo y traemos setas, espárragos o caza, asamos carne, sardinas, bebemos y nos alegramos. En tercer lugar, no tenemos contaminación, el aire es limpio, la luz es generosa, se vive bien. Una mayoría de jerezanos, o de fresnenses, o de oliveros, o de zaineros, viven del presupuesto público. Funcionarios, empleados de mancomunidad, guardias del orden, tienen asegurado el mañana y el hoy. El precio de los productos alimenticios es aquí más bajo que en otros lugares. Se reciben ayudas a EPSA ahora, antes el PER, prestaciones por desempleo. Tenemos en Extremadura más de 100.000 parados en diversos sectores productivos. Con el ingreso mínimo vital y una vivienda heredada, no poca gente se arregla. Si tienen un pequeño huerto y campo, se ayudan. Si les dan chapuzas, las aprovechan. Y ese dinero no se declara. Gracias a las administraciones municipales, como la de Jerez, tenemos casas de cultura estupendas, centros de salud, guardia civil, guarderías, instalaciones deportivas, farmacias, y no apreciamos otras carencias, ni motivos para protestar, para movilizarnos. Esa es la realidad ahora, esa es la realidad presente. Pero si no pensamos en el futuro, iremos a peor y vamos a menos bienes. Ahora, en 2021, se acerca la nueva financiación autonómica. Cada cual quiere sacar una mayor tajada y los sitios más fuertes y más poblados obtendrán más de lo que quieran, sea poner el euskera en las guarderías de Navarra o cualquier otra cosa. Ya con Franco solo tuvimos 2 ministros en 40 años. Uno, José María Álvarez Sánchez Arjona, de Fregenal, y otro, Adolfo Díaz Ambrona, de Badajoz. Pero el modelo nuevo de financiación se verá viciado por 2 hechos. Uno, nuevo, y otro, viejo. El primero, el viejo, es la fiscalidad del País Vasco y Navarra, con sus fueros que están en la Constitución. El segundo abuso viene de los separatistas catalanes amenazando con bloquear los presupuestos y salir de España. Así que hay que darles dinero para que se callen y sean buenos, aunque los nuestros se maten en la carretera Zafra-Jerez o en la carretera Cáceres-Badajoz, la única vía, no autovía, entre provincias entre capitales de provincia. Así que nos viene escaso dinero para arreglar estas urgencias, como ese lazareto de la izquierda, que estaba situado a pocos metros de Jerez, menos de 1 kilómetro, que servía para curar a los viajeros y que luego atravesaran alguna de las 5 puertas de la ciudad. O este otro proyecto, un puente del siglo II, el arroyo del Pontón sobre el río Brovales, que la Corporación Municipal, con el incremento de los presupuestos de este año, tiene en proyecto restaurarlo, lo mismo que ese lazareto.
Pero los traigo aquí, traigo la foto para que se vean las dificultades y como se ha recordado en estas ponencias, no la mies es mucha y los recursos son pocos, sino que las necesidades son muchas y los recursos son escasísimos. Y aquí estamos, pero también está la voluntad de querer hacerlo. Ante esta situación, vuelvo a lo de antes, vuelvo a donde empecé. Nosotros podemos declarar de interés turístico, ya lo hemos declarado, la Semana Santa es de interés nacional, el Festival Templario, la Feria del Jamón, la minúscula imagen de San Antoñito, la pesca de la Albuera, el conjunto de torres barrocas, las palomas del reloj, la suelta del diablo, pero hay que intentar compaginar todo eso con allegar los recursos necesarios. Para vender lo que albergamos tenemos que cuidar la estampa urbana que tenga armonía y no permitir que en cualquier urbanización nueva, cualquiera por capricho, rompa el equilibrio, rompa el ambiente y se cargue eso que es lo que tenemos que vender. Algunos arquitectos dejan su huella y dicen, ahí queda eso, y se van. Y yo pregunto, ¿cómo es posible que no miren a su entorno? El ilustre don José Menéndez Pidal, cuando trabajaba en el Teatro Romano de Mérida, en una de sus intervenciones, le preguntaban a los arquitectos jóvenes, don José, ¿qué hacemos con esto? Él le respondía, por favor, mirar el lenguaje del monumento. Fijaros que el monumento os habla, que el monumento os cuenta. Mirar el lenguaje del teatro. El gran maestro de arquitectura y humanista Fernando Choca Goitia ha escrito lo siguiente. Las escuelas de arquitectura de España son en todo el mundo las que dedican menos atención a las enseñanzas humanísticas, históricas y artísticas, por lo menos ahora. Parece inverosímil que en un país de nuestra riqueza monumental, de nuestro pasado y de nuestra personalidad, pero es así y de una manera flagrante, dice el ilustre arquitecto autor de la Catedral de la Almudena de Madrid. Pues bien, si esto se dice de los arquitectos, otro tanto podríamos decir de los técnicos aparejadores. Sin embargo, cuando yo interpelo o he interpelado a los distintos responsables de la Corporación de Jerez, dice, bueno, a ver qué dicen los arquitectos, a ver qué dicen los técnicos, como si los técnicos fueran aquellos sabios del supercicuta de 1, 2, 3, que esos supercicutas que dicen, había que preguntarle, y sonaba una voz que decía, pues que este ha ganado el concurso, o que se vaya de aquí. Hace tiempo vi una obra de teatro que se llamaba Cuando las nubes cambian de nariz. Es de Eduardo Criado. Es una obra muy interesante. Cuando yo veo que algunos arquitectos dejan su huella y dicen ahí queda eso, suelo pensar en ese cambio de la fisonomía de Jerez, en lo importante que tenemos, que es cuidar lo que tenemos, valga la redundancia, fijarnos en el tesoro donde vivimos, donde hemos nacido, y concienciar con unas normas subsidiarias en lo que tiene que construirse, en cómo tenemos que evitar ciertas cosas. Hoy en la página 4 del diario Regional Hoy viene la comparecencia en el juzgado de los señores de este eremitorio, esa foto las hice yo, de lo que solo queda la espadaña, porque además la han destruido con una excavadora. Los ilustrados del siglo XVIII, el siglo XIX eran más ilustrados que estos. Aquellos estudiaban y miraban a su alrededor y conservaban lo que tenían. Estos se van fuera y dejan estos valores que no son de ellos, como se ha dicho, que ellos son depositarios temporales en manos del que quiera manejar una máquina. La Consejería de Cultura se ha personado contra semejante barbaridad. Hay que imbuir en la Iglesia la obligación de cuidar sus monumentos. Ahí tenemos las higueras que bien crecen, don Antonio, la ménsula de la iglesia de San Miguel que hemos visitado esta mañana.
Las iglesias parece que están contra los monumentos eclesiásticos. Y tenemos que reivindicar lo que no tenemos. En conclusión, dice Fernando Chueca, si ya en España el joven aspirante arquitecto se da cuenta del poco valor que se dan a estas cosas, ¿qué podemos pedir a esas promociones que luego se extienden por todos los pueblos y ciudades para que ejerzan su profesión? ¿Qué valor van a dar si no tienen la formación luego a unos monumentos, a una arquitectura popular, a una historia, a un pasado al que no reconocen su importancia? Voy a concluir. Si la industria es simbólica en nuestra demarcación regional, si perdemos población y la que queda está envejecida, si no hay un plan especial de empleo piloto que regule los escaparates, las rejas, las puertas, los balcones, las cornisas, yo afirmo que el futuro jerezano más oído está en asentarse en nuestro patrimonio histórico, artístico y cultural y arqueológico. Se habla a veces de la literatura de posguerra, que había unos señores aquí que eran don Casimiro González, maestro, don Luis González Rimenón, maestro, don Antonio Peter, músico, y yo afirmo que estamos viviendo la edad de oro de las letras jerezanas, por la atención de la sociedad extremeña a estas cuestiones, por los profesores implicados en estas cuestiones, como don José Márquez, que está aquí, o don Genaro, o la gente que está asociada a Sedez Equitum, donde está el profesor Segovia Sopo, y otras personas que escriben, no hay más que ver las redes sociales, cómo se movilizan cuando el ayuntamiento toma una decisión. Hay un interés, estamos viviendo la edad de oro de las letras jerezanas, de la inquietud. Y por eso debemos saber compaginar esa manera del ayer con las necesidades del hoy. Si fomentamos la recuperación de los monumentos, si quitamos esas hierbas que hemos enseñado, si aseamos, yo entregué a un concejal un producto para que eliminara esas, se caducó el producto, esas hierbas. Si fomentamos esa recuperación, si el término agrario de Jerez y su campo está además bien nutrido de enclaves que merecen el estudio y el cuidado, si cuidamos esos eremitorios, porque poner en valor todo ello requiere, bueno, un poco más de esfuerzo por la administración nacional, regional y local, que sé que ahora lo tiene, y así vendrán turistas y crearemos puestos de trabajo y tendremos un museo al aire libre y mejorará la hostelería y se creará empleo. Y si dejamos de ser sumisos y decir las cosas donde tenemos que decirlas, lo que escribimos en la prensa y todo el que puede intervenir, entonces hay que creer que de la palabra de la petición podemos pasar a la palabra de la esperanza. Tenemos que intentar no romper la gracia de la ciudad, de una ciudad mágica. Este premio Nobel, que os pongo ahí, hablaba del Bósforo, que estaba tumbada la ciudad como un mamut cansado junto al río y que le parecía escuchar su murmullo, porque la ciudad tenía algo, era mágica. Yo creo que Jerez tiene ese componente que arrebata. Cuando una noche como esta, con niebla, nos cogemos un paraguas, nos vamos solo por una de esas callejuelas, o nos escapamos por la calleja Porra y llegamos al Altozano, o nos vamos al mirador de Jerez por la circunvalación y contemplamos lo que es la ciudad, esa ciudad medieval donde se colocaron dos pares de banderillas en el siglo XVIII, que son las torres barrocas. Ese mestizaje que a través del tiempo ha ido configurando la ciudad. Si hacemos todo eso, si comprendemos eso, si conseguimos imbuirlo como si fuese una inyección del COVID
que hay que aplicarle a la ciudad una inyección mental. Si logramos eso, yo creo que tenemos futuro. Yo creo que puede, a pesar de las deficiencias que hemos señalado, pero también a pesar del esfuerzo que sé que se está realizando. Muchas gracias y perdón si me he alargado.